Las últimas horas de los condenados. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de alguien en sus últimas horas antes de ser ejecutado? Hoy te llevaremos al oscuro y fascinante mundo de los condenados a muerte. Descubrirás sus secretos, sus arrepentimientos y hasta las impactantes últimas palabras que dejaron para la historia. Desde asesinos infames hasta crímenes que estremecieron al mundo. Te prometo que no querrás perderte ni un segundo de este video. El caso de Ted Bundy. Un famoso asesino en serie y violador fue condenado a muerte en 1979 y 1980 por sus crímenes cometidos entre 1974 y 1978. Bundy se dedicó a agredir sexualmente y a asesinar a varias mujeres en distintos lugares como Washington, Oregón, Colorado, Utah y Florida. Pasó casi una década en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida, también conocida como prisión de Starke. Durante su tiempo en prisión, Bundy intentó apelar su sentencia varias veces, pero mientras lo hacía, empezó a conceder entrevistas en las que hablaba de sus crímenes y procesos mentales. Confesó haber matado a 30 mujeres, aunque se cree que es responsable de muchos más asesinatos, y describió actos horripilantes como la necrofilia y la decapitación de sus víctimas. Su necrofilia incluía volver a visitar los lugares donde asesinaba a las víctimas y realizar actos sexuales con sus cuerpos en descomposición. Fue ejecutado por electrocución el 24 de enero de 1989. Sus últimas palabras fueron: Me gustaría dar mi amor a mi familia y amigos. Tras la ejecución, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en las montañas de Washington, el mismo lugar donde se deshizo de algunos cuerpos de sus víctimas. El caso de Ted Bundy dejó una huella permanente en la historia del crimen en Estados Unidos. Su captura final en Florida fue gracias a un error trivial: conducir un vehículo robado. Durante sus juicios, Bundy actuó como su propio abogado, mostrando un comportamiento carismático y manipulador que desconcertaba tanto a los jueces como al público. Su ejecución fue vista como un alivio para las familias de las víctimas, y cientos de personas celebraron fuera de la prisión de Starke, con carteles y cánticos cuando se llevó a cabo su ejecución. El caso de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, conocido por asesinar a más de 30 jóvenes, tuvo una infancia problemática con un padre alcohólico que abusaba física y emocionalmente de él. Gacy se casó y se mudó a Waterloo, Iowa, donde la familia de su esposa era propietaria de 3 restaurantes. Sin embargo, en 1968, fue acusado de agredir sexualmente a 2 niños pequeños y condenado a 10 años de prisión. Después de cumplir 18 meses, fue puesto en libertad condicional en junio de 1970. Tras su liberación, Gacy se mudó a Chicago y fundó una empresa de éxito. Se casó nuevamente y fue conocido por organizar fiestas elaboradas. Sin embargo, detrás de esta fachada, atrajo y asesinó a jóvenes. En 1978, fue arrestado y confesó haber matado a alrededor de 30 jóvenes, cuyos cuerpos escondió en su sótano. Fue condenado a muerte en 1980 y pasó 14 años en el corredor de la muerte del centro penitenciario de Menard. Durante su tiempo en prisión, Gacy se dedicó a pintar, leer libros de derecho y solicitar numerosas apelaciones. Fue ejecutado mediante inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras fueron: Bésame el culo. Su cuerpo fue incinerado y su cerebro fue entregado a Helen Morrison, una testigo en su juicio que estudió a otros asesinos en serie. La doble vida de Gacy sigue siendo un ejemplo inquietante de cómo un criminal puede ocultarse detrás de una fachada respetable. Durante su tiempo en prisión, Gacy pintó retratos, muchos de los cuales representaban payasos, reflejando su apodo de Pogo the Clown. Estas pinturas se convirtieron en objetos de controversia y subastas, generando debates sobre si deberían exhibirse o destruirse. Hasta hoy, las historias de las víctimas y la escalofriante vida de Gacy son estudiadas en el contexto de la psicología criminal. El caso de Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, conocida como la Damisela de la Muerte,
tuvo una vida marcada por el abuso y la pobreza. Desde temprana edad se vio involucrada en transacciones sexuales y decidió convertirse en prostituta. Entre 1989 y 1990, asesinó a 7 hombres y fue arrestada en Florida. Wuornos afirmó que los asesinatos fueron en defensa propia, ya que estaba siendo agredida sexualmente, pero fue condenada a muerte en 1993. Pasó 12 años en el corredor de la muerte, durante los cuales hizo afirmaciones extrañas y concedió entrevistas en las que hablaba de su mente torturada. En sus entrevistas, Wuornos declaró que había sido injustamente retratada, como un monstruo sin respeto por la vida humana. Fue ejecutada mediante inyección letal el 9 de octubre de 2002. Sus últimas palabras fueron: volveré como el día de la independencia con Jesús. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en Michigan, bajo un árbol. La ejecución de Wuornos atrajo una enorme atención mediática, y su vida fue dramatizada en la película Monster, 2003, que le valió un Oscar a Charlize Theron. Además, durante sus últimos días, Aileen Wuornos mostró signos de paranoia, afirmando que los guardias de la prisión estaban contaminando su comida. Su caso ha generado debates sobre la salud mental y cómo el sistema judicial trata a personas con antecedentes de abuso y traumas. El caso de David Mason. David Mason, condenado a muerte en 1984 por el asesinato de 5 personas, pasó su tiempo en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín. Durante su encarcelamiento, Mason se enamoró de una mujer llamada Charlene y se casó con ella. Con el tiempo, mostró remordimiento por sus crímenes y decidió retirar una apelación que podría haber anulado su condena a muerte. Declaró que quería servir de ejemplo a otros criminales para que no siguieran sus pasos. Pidió pasar sus últimas horas con su familia y fue ejecutado en una cámara de gas el 24 de agosto de 1993. Sus últimas palabras fueron: no tengo ninguna. Su cuerpo fue incinerado y enterrado en una tumba sin nombre. Mason es recordado como uno de los pocos prisioneros en California que renunció activamente a apelar su sentencia. Durante sus últimos años, escribió cartas a familiares de sus víctimas expresando arrepentimiento. Su caso generó un debate significativo sobre la pena de muerte, ya que algunos lo consideraban un ejemplo de verdadera rehabilitación, mientras que otros creían que sus crímenes eran imperdonables. El caso de Wesley Dodd. Wesley Dodd, condenado a muerte en 1990 por el asesinato de 3 niños, eligió la horca como método de ejecución, ya que fue así como mató a su última víctima. Durante su tiempo en prisión, Dodd difundió información sobre la pedofilia y escribió un folleto de autodefensa para niños. En entrevistas y apariciones en programas de televisión, habló de sus crímenes y abogó por su propia ejecución, afirmando que no podía rehabilitarse. Fue ejecutado en la horca el 5 de enero de 1993. Sus últimas palabras fueron: hay esperanza, hay paz. Encontré ambas cosas en el Señor Jesucristo. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron entregadas a su familia. La ejecución de Dodd marcó la primera vez en décadas que un prisionero era ejecutado por ahorcamiento en los Estados Unidos, reviviendo un método considerado obsoleto. Fue llevado a cabo en Walla Walla, Washington, y Dodd insistió en su elección como una forma de ejemplificar las consecuencias de sus actos. Su folleto de autodefensa para niños, aunque perturbador considerando su historia, se utilizó posteriormente en programas educativos para prevenir el abuso infantil. El caso de Gary Gilmore. Gary Gilmore se dedicó a la delincuencia desde muy joven y fue detenido por primera vez a los 14 años. En 1964, fue condenado a 15 años de prisión por agresión y robo a mano armada. Fue puesto en libertad condicional en abril de 1976 y se fue a vivir con su primo en Provo, Utah. Allí intentó aceptar trabajos legales en 2 ocasiones, pero fracasó en ambas. Frustrado, Gilmore volvió a sus tendencias violentas, robando y bebiendo. En julio de 1976, pocos meses después de salir en libertad condicional,
Gilmore pasó de ser un delincuente común a un asesino. El 19 de julio entró en una gasolinera de Orem, Utah, y disparó mortalmente a Max Jensen, un empleado de la gasolinera. Al día siguiente, disparó al gerente del motel, Ben Bushnell. Gilmore se disparó accidentalmente en la mano derecha mientras intentaba esconder el arma homicida en unos arbustos. Fue detenido gracias a la ayuda de su prima Brenda, que alertó a la policía. El juicio de Gilmore comenzó en octubre de 1976 y duró solo 2 días. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Gilmore aceptó la sentencia y no hizo ningún esfuerzo por apelar. Durante su estancia en el corredor de la muerte, vivió una vida de aislamiento y monotonía. La ejecución de Gilmore se retrasó varias veces y él reaccionó declarándose en huelga de hambre para protestar por los retrasos. Optó por el pelotón de fusilamiento como método de ejecución. Fue ejecutado el 17 de enero de 1977. Sus últimas palabras fueron: «Hagámoslo». Tras su ejecución, sus córneas fueron donadas y su cuerpo fue incinerado. El caso de Gilmore marcó el regreso de la pena de muerte en los Estados Unidos tras una suspensión de casi una década. Su aceptación de la sentencia y la frase «hagámoslo» inspiraron debates nacionales sobre el consentimiento en las ejecuciones. Incluso en la cultura popular, su historia inspiró a Norman Mailer para escribir una novela ganadora del premio Pulitzer que explora su vida y muerte. El caso de Carlton Gary. Carlton Gary, conocido como el estrangulador de las medias, fue condenado a muerte en 1986 por el asesinato de 3 mujeres. Durante la mayor parte de su vida, Gary estuvo en prisión por diversos delitos. En 1978, fue detenido por un robo en Carolina del Sur y condenado a 21 años de prisión. En 1983, se fugó y permaneció prófugo durante 1 año antes de ser detenido nuevamente. Las investigaciones sobre los asesinatos de mujeres en Columbus, Georgia, condujeron a Gary gracias a pruebas de huellas dactilares. Fue declarado culpable y condenado a muerte. Durante su tiempo en el corredor de la muerte, Gary se interesó por el arte y comenzó a hacer tarjetas de Navidad y cumpleaños a mano. En 1996, se casó con una mujer que conoció a través de un grupo de la iglesia. Gary apeló varias veces, pero el veredicto siempre fue el mismo. Fue ejecutado mediante inyección letal el 15 de marzo de 2018. Sus últimas palabras fueron: «No tengo ninguna». Su cuerpo fue incinerado y enterrado en una tumba sin nombre. El caso de Carlton Gary enfrentó varias críticas debido a la falta de evidencia de ADN en el momento de su juicio, lo que llevó a protestas por parte de activistas de derechos humanos. En 2010, se realizaron pruebas de ADN que parecían exonerarlo parcialmente, pero las autoridades argumentaron que no cambiaban el veredicto. Su caso subrayó las controversias en torno a las condenas basadas en pruebas circunstanciales y la aplicación de la pena capital. El caso de Barbara Graham. Barbara Graham, conocida como Bloody Babs, fue condenada a muerte en 1955 por el asesinato de una anciana durante un robo. Graham tuvo una vida marcada por el crimen y las drogas. Se casó con Henry Graham, un delincuente de poca monta, y se involucró en actividades delictivas con sus amigos. Durante el robo, la anciana fue golpeada y dada por muerta, pero el robo fue infructuoso. Graham fue arrestada y condenada a muerte. Durante su tiempo en prisión, Graham intentó apelar su sentencia, pero todos sus esfuerzos fracasaron. Fue ejecutada en la cámara de gas. Barbara Graham, a menudo descrita como una figura trágica, fue retratada en la película I Want to Live, 1958, por la cual Susan Hayward ganó un Oscar. La película se basó en gran medida en los informes de que Graham pudo haber sido condenada injustamente debido a un sistema judicial sesgado y testimonios dudosos. Su caso ayudó a exponer fallos en el sistema judicial, aunque las pruebas circunstanciales en su contra fueron contundentes en su momento.